Mauro Mendiburu, buen día, bienvenido. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo andas tú? Muy bien, queriendo hablar de economía contigo como cada miércoles. Bueno, tenemos hoy básicamente dos temas. Uno es el ya tradicional a esta altura del mes. Tenemos los datos de comercio exterior, de exportaciones al cierre de octubre, que cambia un poco la tendencia que habíamos tenido hace casi 12 meses consecutivos. Por primera vez en el último año hay un aumento de las exportaciones. Concretamente en octubre de este año las exportaciones fueron de 960 millones de dólares, unos 17 millones de dólares más que en octubre del año pasado, el año 22. Si bien en el año, de la mano de la carne bovina y de la soja, la caída se arrastra a un 16%, por lo menos quiebra un poco la tendencia. Y si uno ingresa un poco a los datos, vemos que el quiebre de la tendencia se debe a la nueva planta de celulosa. Esto estaba un poco previsto. Las exportaciones aumentaron un 25% de celulosa, de 118 millones a 147. En los próximos meses vamos a tener definitivamente a este rubro como el principal rubro exportador. Todavía no lo es. Decíamos que fue 147 millones. Carne bovina fue 173 millones, o sea, estamos prácticamente a 20, 25, 30 millones de dólares de diferencia. Pero por la trayectoria de la nueva planta de celulosa, Uruguay va a tener por primera vez en su historia como primer rubro de exportaciones la celulosa, que va a superar a la carne o a los productos agropecuarios clásicos. La exportación de celulosa aumentó un 25%, un tema de volumen básicamente, mientras que la de la carne, si bien aumentó un 11% en volúmenes, con destinos a Canadá, Estados Unidos, el NAFTA. Por el tema precios terminamos exportando unos 14 millones de dólares menos que en octubre del 22. Otro rubro que aumentó, que fue curioso, es el arroz, casi que se duplicó de 37 millones a 69 millones de dólares. La tercera parte, y esto fue lo raro, fue con destino a Cuba. ¿Sí? Y finalmente, el área agropecuaria, ganado en pie a Turquía, fueron 26 millones de dólares, algo que en el sector agropecuario lo conoce perfectamente, es el clásico destino de exportación de ganado en pie. Los destinos, se mantienen más o menos iguales que en meses anteriores. Brasil está en primer lugar, un 20% de las exportaciones. Básicamente, la tercera parte fueron lácteos y derivados y vehículos. China hace tiempo ya que está en el segundo lugar con el 17%, 142 millones. Estados Unidos y la Unión Europea, cada uno de ellos 9 y 7% respectivamente. Carne bovina es el principal rubro de exportación. Finalmente Argentina, que hace tiempo también está en el quinto puesto, con un 4% de las exportaciones, bastante menos de lo que se exportó en octubre del año pasado. El otro tema que salió al tapete en estos días, desde el punto de vista económico, es que se han empeorado algo las cuentas fiscales, en los números del déficit fiscal al cierre de septiembre del 23, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos que el déficit global, incluyendo Banco Central, anda en el 4,3%. Si eliminamos el aporte del Fondo de Seguridad Social, esta mini reforma que hubo hace algunos años, los ingresos bajaron 0,1% de la mano de la recaudación de la DGI, mientras que el déficit de las empresas públicas, el resultado de las empresas públicas fue deficitario por los problemas que ha tenido ANCAP, concretamente el parado de la planta que tiene ANCAP, que ha estado detenida por mantenimiento en los últimos meses, en este mes concretamente de septiembre. Y si uno mira que podría ser lo más preocupante, o por lo menos lo que llama más la atención, algo lo dijimos en alguna otra oportunidad, lo que preocupa es que del lado de la recaudación, la DGI está teniendo caídas importantes en la recaudación de dos impuestos que son bastante ilustrativos. Por un lado, el IVA, que es prácticamente la mitad de la recaudación de la DGI, cayó en lo que va del año un 2,1% en términos reales.
Mientras que el otro que ha caído básicamente en la misma dimensión, 2,7% interanual, es el impuesto a la renta de las actividades económicas. O sea, han sido dos caídas de recaudación que son un poco lo que explican este aumento del déficit fiscal. Del lado del IVA llama la atención, o no tanto, desde el momento que el consumo ha estado aumentando y definitivamente de la mano de él debería de estar aumentando también la recaudación del IVA. Por motivos que ya hemos comentado, esto no ocurre. Lo del IRA es un poco más preocupante porque implica que en las empresas han bajado un poco la ganancia, las rentabilidades que han tenido, y eso nunca es bueno. Una noticia para cerrar: el día de ayer el petróleo cerró el barril West Texas $79 a entrega en las próximas semanas. Esto hace que la último ajuste que hubo de combustible, que fue hace un mes y medio aproximadamente, ahí el petróleo estaba a $92, o sea, estamos bastante por debajo de el nivel del último ajuste. Si se mantiene todo como está, a fin de mes tendríamos una reducción del precio de los combustibles. Por lo menos terminamos con, en principio, lo que puede llegar a ser una buena noticia, Jorge. Bien, quiero volver a algo que en su momento habíamos hablado, y es el tema de la recaudación, básicamente la impositiva de las actividades comerciales, ¿verdad? Teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que cruza al otro lado del río Uruguay a gastar en Argentina. ¿Ese porcentaje es un porcentaje preocupante en la disminución de la recaudación? ¿De qué estamos hablando en cifras gruesas? Parece un número chico, ¿verdad? Un 2,2%, un 2,7%. El problema que el IVA es casi la mitad de la recaudación. Entonces, un 2% del total de lo que recauda la DGI es mucho, sí. Y además, Jorge, lo que más preocupa, si uno mira los gráficos y los números, es que en los últimos 3 o 4 meses ha habido una caída consecutiva. O sea, no es que fue un mes excepcional y luego volvimos a la normalidad. No, se repite el número y todos los meses un poquito peor. Y esto lo hemos estado viendo en los últimos meses, y en los últimos 3 las caídas han sido bastante más pronunciadas. Curiosamente, por ejemplo, otro rubro que no tiene esta caída ha sido el IMESI. El IMESI es una especie de IVA, entre comillas, que grava determinados productos, entre ellos el combustible. Bueno, ahí no vemos una caída de la recaudación, pero no es el impuesto más importante que se recauda. Y en el lado del IRAE sí, uno está viendo la misma trayectoria que está teniendo la recaudación del impuesto al valor agregado. Y sí, es preocupante por la cantidad que implica de pérdida de recaudación de la DGI, que explica un poco por qué se está acrecentando el déficit fiscal. Y en segundo lugar, nos está dando una señal de que las cosas no están muy bien, por lo menos para las empresas que no están teniendo la ganancia que tenían en otros momentos, ¿verdad? Reiterame el periodo en que se registró ese último porcentaje. ¿Estos números son de qué meses? ¿De qué meses? Ahí está, son septiembre, agosto, julio, y yo te diría que junio también tenemos alguna baja, pero julio, agosto, septiembre son los últimos 3 meses, se nota claramente esta caída. Claro. Bueno, veremos qué pasa. ¿Algún otro comentario que te quede pendiente por ahí, Mauro? No, por hoy no, Jorge, dejamos por acá. Gracias, buena semana para ti. Igualmente a todos ustedes. Chau, chau. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.